En la mañana de la radio no se detiene, vamos juntos hasta el mediodía y habíamos prometido la visita de Martín Ayerbe en los estudios de la radio. Es un gran placer realmente tener a este dirigente, referente, líder del Movimiento de Liberación Nacional, que hace ya varios años viene recorriendo el país. Bueno, junto a Ricardo Gagliardo vamos a charlar un rato. Lo sumamos hoy a Daniel Monay a la charla. Hola Dani, ¿cómo te va? Buen día. Avisale que salude porque no le hemos dado retorno a Martín. Ese es un problema, ¿eh? A ver, ahora lo vamos a... ¡Hola! Ahí está, ahora le damos Buenos días, retorno. ¿cómo están? Hola Martín, hola. ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, estoy muy contento porque vino mi amiga Ana Julia Ah, y trajo una tortilla sí. con chicharrón, Sí, espectacular. caviar, Acá le decimos torta asada. torta asada, Torta asada. torta asada, caviar. Caviar. Y estás comiendo un poquito antes de la intensa actividad que vas a tener en la jornada de hoy aquí en Rafaela. Yo estaba recordando, Martín, que hace algunos años nos habías visitado también. Estamos junto a Federico Armando, un joven referente del Movimiento de Liberación Nacional. Fede, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a vos por tenernos siempre en cuenta, por estar aquí con nosotros y por traernos a Martín a la radio, que es un verdadero placer poder escucarlo un rato a él, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Oscar. Sí, siempre la verdad los tenemos en cuenta a ustedes por la amabilidad, por recibirnos y bueno, cada vez que tenemos la oportunidad de tenerlo acá en Rafaela Martín, me comunico con ustedes y tenemos las puertas abiertas. Así que... Federico, ¿qué lectura estás haciendo de la situación política que vive hoy el país? Y de mi punto de vista va de mal en peor, un desastre. Estamos acompañando acá a Martín en el Movimiento de Liberación Nacional, en la unidad de todos los argentinos. Nosotros estamos aglutinados ahí, pero siempre somos de brazo abierto en general, ¿viste? Estamos siempre con el pueblo, con la gente trabajadora. Y bueno, una situación complicada, cada vez más apretado, el que tiene ingresos fijos, el asalariado y demás, es como lo vive la gran mayoría, cada vez dura menos la plata, puede comprar menos cosas, hay una manipulación en los medios que nos quieren vender otra cosa, y bueno, y yo soy un militante de la patria que, bueno, considero el proyecto de Martín como lo más viable que veo para un futuro, para las futuras generaciones, para nosotros, y para un porvenir mejor para nuestra patria y para todos los compatriotas. Absolutamente. Y en ese aspecto, aprovechando que sos de esta ciudad y que conocés muy bien a la región también, digo, ¿cómo analizás los cambios que se produjeron? Porque Javier Milei prometió cambios y esos cambios efectivamente se llevaron a la práctica y Rafaela no fue la excepción y hoy gobierna Leonardo Viotti, que en 11 meses de gestión no ha hecho absolutamente nada. No, totalmente. Bueno, lo que sí hicieron fue aumentar 300% las tasas municipales, eso sí. Pero se iban a cortar un brazo. ¿Ya se lo cortó? No. Viotti no. No, y veo la situación como a todos lados. Lo único que se pueden ver algo beneficiados siempre son los especuladores. Puede haber por ahí momentáneamente lo que es el agro, algún commodity que se ve un poco más beneficiado momentáneamente, pero después lo que son la industria manufacturera se ve acá muchos, como el compañero Brarda, por ejemplo, de la CGT y demás, que sale muchos empresarios, el círculo empresario Rafaela sale a bancar a Milei y por atrás están pidiendo movimientos preventivos de crisis al sindicato. Claro. Son unos caraduros, claro. Perdón por la palabra, pero o hipócritas. Sí. No te preocupes por las palabras, pues nosotros solemos usar más fuertes, así que despreocúpate. Pero bueno, es una situación compleja que, bueno, Rafaela también sacó el 70% de Milei, ¿viste? Así que está bien que 12 años gobernó acá el justicialismo, pero bueno, no supimos construir algo continuado,
Sí, 12 años de Castellano, ¿no? 12 años de Pero Castellano. desde el 91 que viene gobernando, claro, o sí, gobernó digamos, el justicialismo hasta el día Sí, de sí, diciembre. 12 años quise decir Del último Castellano. intendente. Sí. Y bueno, después también quedan en nosotros, siempre considero la militancia en hablar y difundir lo que creemos. Acá en Rafaela, por ejemplo, bueno, tenemos la UNRAF, la UTN, todos esos espacios de educación pública de calidad, que bueno, eso también hay que defenderlo, concientizar a muchos estudiantes, porque muchos no saben ni de dónde provienen. Muchos por ahí están en UTN y no saben la historia, dónde viene, el valor, la lucha, lo que fue para conseguir todo eso, y después te hablan de libre mercado, de cualquier zaraza, y estudiantes, ¿no? Que decís, loco, pero... o de UNRAF, me de estar agradecido, porque la UNRAF la creó el peronismo. Digamos, sí, Fede, vos sabés que justo mientras te escuchaba hacer esa analogía de los empresarios que hacen una cosa y después, o dicen una cosa y después hacen absolutamente otra, quizás muchos estén hoy, no digo arrepentidos, pero no quieren reconocer que terminaron votando a Milei, y vos que venís del sector agropecuario, digo, también lo debés saber, porque es un sector que mayoritariamente acompañó con su voto a Milei, ¿no? Totalmente. Bueno, y lo acompañó mucho por las promesas, que no cumplió una. Lo único beneficiado del agro, bueno, los más beneficiados que están especulando, digamos, con la movida financiera y demás, pero después, por lo menos lo que es el agro no les cumplió nada, después de retenciones, de todo. Todo sigue igual, el sistema tributario. Entonces se corta el otro brazo. Viene... sí, digamos, se trabaja y se vive, pero no hay supuestamente las promesas que había hecho. También lo que es el salario de los trabajadores de campo se licuó 50-60%, y te dan aumento de... ¿No le pagan en dólares? Eso tampoco, no se dolarizó nada. Entonces, ¿qué se va a cortar? Vendió Los dos ilusiones, brazos, ¿qué le queda? El pito se va a cortar. Y después hay Guarda que no se le vaya la mano porque tiene una miniatura. y La cabeza le podrían cortar, sería mejor. No, no sé. Bueno, Yo sé que siempre entramos en estos terrenos complicados, ¿no? Pero bueno. no, por favor. pero después, como todo acá, viste, esta zona es del agro trabajador, sería, vos ves al dueño de campo, algo arriba al tractor, esta zona, viste, no es, yo qué sé, arrendatario de la zona núcleo En el de campo Buenos se Aires. labura, viejo, hay que cortar con esta pavada del kirchnerismo de decir que en el campo son todos oligarcas, son criollos, somos criollos, todos trabajamos, yo soy un trabajador industrial, soy técnico mecánico en máquina y herramienta. Ahora, ¿cómo es el vínculo que nosotros tenemos que alcanzar en el país? Que nosotros, los técnicos mecánicos en máquina y herramientas, seamos los que fabriquemos los tractores y los implementos agrícolas para otros que también trabajan y labrando la tierra. Entonces, la unidad nacional se trata a través del trabajo. No es tan complicado de entender. No es un tema ideológico con el cual dividen al pueblo. Se han dedicado a dividir los últimos 50 años al pueblo argentino en un absurdo de intentar enfrentar a argentino con argentino. Esta confusión nos ha llevado a este abismo en el cual estamos viviendo, porque se ha perdido la noción de realidad. No hay observación objetiva de la realidad. Un kirchnerista en el barrio de Palermo le fija retenciones al campo, pero ¿quién cree que es? ¿Qué poder se arroga? ¿Cuál es el criterio? Es un absurdo absoluto, y enfrentaron a la Argentina y la partieron en dos. Entonces nosotros necesitamos volver a unir. Nosotros necesitamos volver a unir. Cuando nosotros, si Dios lo permite, si Cristo nos pone al frente de su ejército y estuviéramos en la responsabilidad y honor de conducir desde el Poder Ejecutivo Nacional y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas el destino de nuestra nación, nosotros vamos a dar fin a las retenciones. Porque los gobiernos se asocian a las multinacionales utilizando el Estado para quitarle 2/3 de la producción al productor. Y el productor tiene que vivir en 1/3.
porque un tercio se lo queda el gobierno, otro tercio se lo queda la multinacional y el productor tiene que vivir en el tercio, haciéndose cargo de todo y corriendo todos los riesgos. Porque los burócratas, los que utilizan el Estado como un coto de caza, son más oligarcas que lo que ellos denuncian en el campo. Porque en el campo se produce, ellos no producen nada. Absolutamente nada producen, son totalmente estériles. No crean nada, no producen nada, no dan ningún trabajo. Son una burocracia parásita que ha llegado al punto que hasta han enemistado al argentino con el Estado. Por eso, para los que somos peronistas, nosotros los peronistas, tenemos que volver a afirmar la claridad de nuestra doctrina nacional, que es el comunitarismo, que entiende que el poder emana del pueblo. ¿Se delega en representantes? Sí, pero son las organizaciones libres del pueblo aquellas fuerzas concurrentes, las organizaciones intermedias, las fuerzas concurrentes al Estado, de acuerdo a su propia particularidad y especificidad. Así como el sindicato, su tema es el salario, las condiciones de trabajo. Bueno, para la sociedad de fomento su tema es el fomento cultural y social dentro de la comunidad. O así como podemos ver, en una humilde junta vecinal, se pide las cloacas, se pide el agua potable, se pide la luminaria, cosas sencillas, pero vos fíjate que ahí está el poder fundante de la soberanía nacional, porque donde se reúne en una junta vecinal un grupo de argentinos y ya consiguen algo, perseveran y consiguen, inmediatamente donde hay algún campito, algún terreno baldío, inmediatamente cortan el pasto, lo limpian y hacen la canchita para los pibes. ¿Eso qué es? Eso es la fundación de un club, de una institución libre del pueblo. Porque no se funda el club cuando se eligen las autoridades, se hace la asamblea, eso es la formalidad. Lo fundante es la voluntad del pueblo. Entonces, desde muy humildes condiciones, corta el pasto, limpia el campito, arma la canchita. Ya tiene un lugar para los chicos. Después, ¿qué va a ir? Va a peticionar a las autoridades, va a ir al municipio, va a ir a la provincia, va a ir al ministerio tal o cual. ¿Para qué? Y para poder hacer la obra y hacer el tinglado. Y va a hacer rifas, va a hacer ferias y va a juntar como puede, con enorme esfuerzo. Y esa es la vida comunitaria de los argentinos, de nosotros, del pueblo. La oligarquía partidaria de todos los partidos políticos es enemiga de esto. ¿Por qué? Porque lo que intenta es manipular, lo que intenta es subordinar estas organizaciones libres del pueblo, y ellos no tienen ningún derecho en hacerlo, porque son preexistentes al Estado y son preexistentes al gobierno. El gobierno lo que tiene que hacer es dar respuesta a lo que el pueblo demanda, no pretender tutelarlas. Fíjate el absurdo que estos tipos se quisieron meter adentro de los sindicatos. Sí, claro. Lo está haciendo Milei, antes lo hacían los kirchneristas, antes lo hacían, se meten adentro de los sindicatos. Ustedes no tienen nada que hacer dentro de los sindicatos. Los sindicatos son preexistentes al Estado, son premodernos, son anteriores a la Revolución Francesa. De hecho, la Revolución Francesa es el régimen que los prohíbe los sindicatos, la Revolución Francesa. Esto que decían libertad, igualdad, son iguales que esto, son iguales que lo de ahora. Y fíjate el absurdo en el cual vivimos. Este tipo que grita viva la libertad no tiene libertad ni de nombrar un ministro, se los pone todos Macri. Entonces, ¿qué es esto? Esto es la esclavitud avanza. Acá no, acá hay que cortarla con hacerse los ingeniosos de los análisis de la macropolítica y la macroeconomía, con todos esos chantas de la televisión que lo que están es para confundir. Acá hay que hablar directo, sencillo, en criollo, sencillito y de alpargata. Por eso nosotros en la Unión Nacional de los Argentinos, ¿cómo vamos a hacer para terminar con las retenciones? Fácil. Vamos a aumentar la capacidad de la bodega de la Marina Mercante. Charteamos buques a casco desnudo. Comenzamos a navegar. Nos hacemos de la facturación hasta 7.000 millones de dólares que el flete marítimo tiene que dejar para el país. Esos 7.000 millones de dólares van a dejar 2.500 millones de dólares de ganancia. Porque el 40% del precio final, de la factura final del flete marítimo es ganancia.
en graneles. Ni te digo en la carga containerizada refrigerada. Ni te digo en buques gaseros, otro tema. Pero si tomáramos nosotros los promedios de la navegación internacional, nos permitiría que esos 2.500 millones de dólares de ganancia, con una pequeña porción, muy pequeña, financiamos la construcción de una flota argentina en astilleros nacionales, para que con los buques alquilados que comenzamos, los vamos reemplazando por buques construidos por obreros navales argentinos, que son los astilleros, pero también son toda la pequeña y mediana empresa asociada, metalmecánica, que provee pintura, que fabrica los electrodos, que hace la ropa de seguridad para los obreros, que son los talleres electromecánicos que hacen bobinados, los que fabrican bombas, los talleres de fundición que hacen desde una válvula de media pulgada de conducción de agua hasta pueden fundir una hélice de Almirante Brás, de bronce del almirantazgo. Todo eso lo hacemos aquí en la Argentina. Esos talleres existen. Yo los conozco, muchos de ellos son mis amigos. Y todos ellos claman porque vuelva el Estado empresario argentino en la conducción económica y lleguen las órdenes de compra, la transferencia tecnológica, la conducción de obra, la garantía de calidad, el anticipo de factura, de que con una orden de compra del astillero Río Santiago o de Tandanor o de la base de Puerto Belgrano de la Armada, el tipo con esa orden de compra se presenta en el banco y la cambia por la guita de anticipo. ¿Por qué? Y porque el respaldo que hay atrás es grande. Entonces el tipo con eso, ¿qué hace? Y no tiene un mango el pyme, está quebrado, fundido, debe, quizás probablemente esté inhibido, como la mitad de la pyme argentina que está inhibida, y que el tipo como está inhibido arma una sociedad y la pone a la señora, después la pone a la suegra, después lo pone, al perro pone en una sociedad porque están todos inhibidos, porque se fundieron 4, 5, 6, 10 veces como nos ha pasado a todos nosotros y no tenemos ninguna vergüenza de decirlo y reconocerlo. Porque los que trabajamos en la industria nacional argentina, no hay nadie que no se haya fundido. Pero estos abogaduchos y econochantas de la partidocracia demoliberal nos señalan a nosotros como que no tuvimos éxito. Gente que no sabe hacer la O con un vaso. Pleiteros profesionales. Entonces se necesita una conducción política argentina que pueda comprender la dimensión de esto, porque es lo que el pueblo pide y anhela. Esa industria naval nos va a dar los buques nuevos. ¿Y qué nos va a dar? 150.000 puestos de trabajo, que es la industria naval a tope. 35.000 puestos de trabajo en astilleros. Unos 65.000 puestos de trabajo, si mal no recuerdo, ¿no? La relación es 40-60. En navalpartistas. Y 90.000 trabajos más que van a estar dados por... No, es 25.000 en astillero, 35.000 navalpartista y 90.000 por el consumo que esto genera. Ahí me acordé las cifras, que es importante, porque hay que ser preciso en las cifras. Estamos hablando de trabajo, no es joda esto. No son papelitos de colores, guita, timba, no, esto es trabajo. Un argentino desocupado es una llaga, pero hay 5 millones de llagas, de hermanos nuestros que necesitan tener un trabajo real. No changa, no planes sociales, no enmascaramiento del dolor, sino realidad, la real realidad. Y esta marina mercante que nos va a permitir que de los 2.500 millones de dólares de ganancia por la navegación, lo volquemos al sistema ferroviario y reconstruyamos el ferrocarril argentino con 2.500 millones de dólares por año, que esto es equivalente a unos 6 millones de dólares por día, los 365 días del año, incluido sábado, domingo, feriado. Argentina no duerme, palo y palo, 24/7, 365, 3 turnos de 8 horas. Vamos muchachos, que hay que levantar la patria. Este orden logístico que domina las cargas, los 160 millones de toneladas de exportación, más la circulación interna, es lo que nos permite dominar el territorio nacional. La logística y su despliegue permite el dominio del territorio. Sobre eso enclavaremos las industrias. ¿Qué significa? En cada estación de tren existente o a crear, porque el pueblo está. Si está el pueblo, tiene que haber una estación.
Y si hay algo estratégico a desarrollar, una actividad minera, forestal, petrolera, industrial, pesquera, agrícola, ganadera, la que fuere, el tren por ahí tiene que pasar. Y tiene que haber estación. Y alrededor de la estación fundar los pueblos, ocupar nuestro territorio, marchar hacia la Patagonia Argentina, a su ocupación, y que esta movilización total del trabajo, que tiene como base la nacionalización del comercio exterior, su marina mercante, su industria naval pesada, que alimenta además la industria pesada ferroviaria, y entre tren, puerto y barco, se da el dominio del territorio, integrando el Herland en el Hinterland, que es la Tierra del Fuego. Y desde allí, desde un creciente científico, desde el Polo Sur, en la Antártida, hasta la Tierra del Fuego, con una Antártida iberoamericana que convoque a nuestros hermanos de la patria grande a ocupar con sus respectivos institutos antárticos, integrados en una corporación científica continental, la defensa de nuestro continente. Un creciente industrial que va del norte hacia el sur, desde el norte argentino hacia la Patagonia, y un creciente marítimo que va desde las Antillas Australes, las Islas Sandwich, hacia Tierra del Fuego, genera una concurrencia de vectores de integración, desarrollo, independencia económica y soberanía nacional que necesitan de la industria para realizarse, que necesitan del trabajo del argentino para hacer esos barcos, para hacer esos trenes, para montar las industrias, y de la movilización del ejército, al cual vamos a convocar para el despliegue de esta logística, la vuelta al campamento minero, la explotación, la creación de las fábricas militares de acero y las lingoteras para los metales no ferrosos, y de esta manera nosotros no vamos a necesitar de las retenciones, porque estos cobran retenciones para pagar planes sociales, y nosotros vamos a sustituir los planes sociales por trabajo industrial. Entonces no es necesario cobrar retenciones, y al mismo tiempo nos vamos a apoderar de la renta comercial, porque las multinacionales por las exportaciones algo se quedan, ¿verdad? Nadie hace un negocio por menos del 5% y tampoco nadie quiere pagar más de un 33-35%, se considera ya directamente usura. ¿Puedo hacerte una pregunta, Martín? Las que quiera. Primero te la hago como peronista, puedo decir, como compañero. ¿Sí? Me identifico como compañero peronista, en la cual todo lo que estás de alguna manera relatando es eso, peronismo, ¿no? Y sí. En lo cual convencido y coincidiendo que es a las fuentes que debemos retomarnos: comunidad organizada, tercera posición, continentalismo, etcétera, etcétera, que lo describías con ejemplos bien concretos. Pero también dentro del peronismo, y de alguna manera compartiendo la actividad que venís a realizar a Rafaela esta tarde o ahora desde el mediodía y en distintos momentos, de la cual vamos a precisar más, yo me autopresento como peronista, pero kirchnerista. Bueno. Y de alguna manera cristinista, que hoy es la conducción de ese peronismo. Y en tu discurso hablas mucho de la unidad nacional y demás, pero te escuché como que el kirchnerismo no debería estar dentro de ese proceso de unidad, porque evidentemente tenés una mirada muy contestataria o muy reprochada hacia lo que significó el kirchnerismo. Y para muchos peronistas, el kirchnerismo de alguna manera representa lo más genuino del peronismo. Entonces te pregunto, ¿cómo ves hoy en esa convocatoria nacional en la que coincidimos, esa necesidad de la unidad nacional, el volver a nuestra fuente, rescatar el Perón filosófico, la herencia de comunidad organizada que nunca quedó ahí en esa propuesta y nunca se hurgó en eso, la conducción hoy en el Partido Justicialista de Cristina Fernández de Kirchner, kirchnerista, y con un montón de compañeros que acompañan ese modo también de construcción política, ¿no? Evidentemente que no es el con el cual coincides. ¿Cómo se conjuga ese llamado a la unidad nacional, la soberanía nacional y demás, si de entrada hay gente que por allí se descarta? No, nosotros nos descartamos. Perdón, es lo que interpreté cuando los que descartan bueno. Los que descartan, yo no creo en eso. Bueno, está bien. Son ellos.
Te hice la pregunta y fíjese justamente cuál es el tema. Fíjese de lo que yo hablé, los minutos que dediqué a hablar de qué. Y bueno, y fíjese lo que usted me plantea. Sí. Te lo planteo porque bueno, pero yo estoy lo hablando, que habla es como si no hay intereses pero fíjese de lo que yo estoy hablando. Esporáneos y cómo geopolíticos que nos juegan ¿cómo también, es el tema de la integración de la Marina Mercante? ¿Cómo hacemos la Marina Mercante? Y eso, ¿cómo justifica los marines de Estados Unidos controlando el Paraná, que por donde sale nuestra riqueza y demás, y ahí claro. Cuando queríamos ahora avanzar sobre el canal Magdalena, el único que está planteando eso es Kicillof solo. ¿Cómo se compagina? Digamos, hay bases en las que coincidimos muchísimo. Yo soy uno de los que pregona en los minutos de aire que tengo y demás, la comunidad organizada. Le sumo que hay que salir del capitalismo, que en eso también podemos tener miradas contradictorias. Yo propongo el buen vivir, la filosofía de vida milenaria que hay en Ecuador, que hay en Bolivia, como alternativa de salida al capitalismo. Hay un montón de situaciones en la cual se puede llegar a hurgar y coincidir muchísimo. Y sin duda que lo nacional, lo popular, todos los que defendemos lo nacional, lo popular, nuestras industrias y demás, nos podemos considerar peronista, porque el peronismo es lo único que, desde que irrumpió en la historia argentina, fue llevando sus políticas adelante en ese sentido. Pero en el medio también hay otros que juegan y hoy tenemos una conducción parasitaria, vendepatria, que pretende hacerle el juego geopolítico a los intereses de la OTAN, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Israel, y en esa ¿cómo confrontamos contra eso, ¿no? Si llamado la unidad ya pone un coto el kirchnerismo ¿cómo es que dijiste? Si irrumpieron los sindicatos, irrumpieron en el Estado para sostener planes sociales. Si nosotros somos conducción de gobierno, no cobramos retenciones. Perfecto, eso comparto plenamente. Si nosotros somos gobierno, edificamos la Marina Mercante. También lo comparto. Bueno, pero hay que hacerlo. Martín, No se ha hecho. No. Hace 50 años que no se hace. Hace 50 años que no se hace el modelo argentino para el proyecto nacional. Exactamente. Hace 50 años que se viene destruyendo el Estado empresario argentino. Y lo han reemplazado por una burocracia estatal que se dedica a la política de containing norteamericano, de repartir bolsa de comida, planes sociales, y eso es todo lo que tienen para dar. Son una naranja exprimida. Y nosotros no reconocemos la conducción así como ustedes la decretan, para nada. Nuestra conducción no es Cristina Fernández de Kirchner, de ningún modo. ¿Por dónde pasaría? La conducción tiene que ser el Consejo Superior de Gobierno, con el cual integrar el presidente de la Nación, a su derecha el Estado Mayor Conjunto, el jefe del Ejército, el jefe de la Armada, el jefe de la Fuerza Aérea, integrar a la conducción militar, a la conducción del país, sentar al movimiento obrero organizado a través de sus organizaciones libres, sus sindicatos, en esa misma mesa, sentar a los empresarios nacionales, no a Cargill, no a Elstein, no a... bueno, se entiende, ¿no? No a Monsanto, esos no son nacionales, son extranjeros. Hay que sentar lo que son nacionales. A Basso hay que sentarlo. A Basso. Cristina lo sentó a Basso, por ejemplo. Viajaron juntos a Italia, pero claro, como un reconocimiento, ¿no? ¿Y hay que hacer qué? Y montar la fábrica para que Basso haga el auto argentino, porque si no, estamos de acto político en acto político y no pasa nada. Entonces tiene que haber una modificación de la realidad a través de la conducción de gobierno. No puede ser un acto, otro acto, otro acto, otro acto. ¿Y la fábrica de autos dónde está? Entonces hay que fabricar un auto nacional, una coupé, un sedán, una camioneta, un camión chico, un camión grande. Industria automotriz argentina, no ponerle guita a la General Motors, ponerle guita a la Ford, darle cesiones impositivas, vivir bajo el dominio de la División Internacional del Trabajo. Eso no es el peronismo no es la División Internacional del Trabajo, combate a ella, busca la independencia económica y la independencia política de la subordinación a la División Internacional del Trabajo. Y en ese mismo sentido, lo que hay que realizar en esta co-conducción de gobierno es
Estado Mayor Conjunto, Movimiento Obrero Organizado, en la mesa de conducción nacional, empresarios nacionales, organizaciones libres no sindicales, porque el sindicato tiene algo específico, pero los clubes, la sociedad de fomento, las juntas vecinales, los centros culturales también tienen que estar en la conducción, porque son la comunidad organizada, son el pueblo organizado, tienen que estar en la mesa de conducción. No pueden ser, no pueden estar destajados, escindidos de, porque son la vida nacional, pero están destajados de la conducción y ejercicio del poder. Entonces tienen que ser concurrentes al Estado, no son del Estado. No se hacen estatales, sino que son concurrentes al Estado, siguen siendo organizaciones libres. Y los agrupamientos, los filósofos, los deportistas y los artistas tienen que estar sentados en esa mesa. Eso constituye un Consejo Superior de Gobierno, un Estado Mayor. Ahora, eso hay que repetirlo en la escala de las provincias, en las gobernaciones, y en la escala de los municipios, en las intendencias. ¿Eso qué haría? Eso pasaría de ser esta democracia demoliberal, donde el pueblo ni delibera, ni gobierna, ni nada, a ser una democracia orgánica, directa, popular y constituyente. Porque en el modelo argentino, que debe ser escrito por el propio pueblo argentino, con sus iniciativas, anhelos, sueños, necesidades, actos de justicia, edificaciones, el modelo argentino tiene que sentar las bases de una teoría política definitiva de los argentinos, que excede al peronismo, es más grande. Y que en esa edificación, de allí surja una nueva Constitución Nacional, que abandone la partidocracia demoliberal y el monopolio o dictadura de los partidos políticos. Eso estamos de acuerdo, Martín. ¿Cómo se hace? Así como lo estoy diciendo, nosotros tenemos que unir las organizaciones libres, como vamos a hacer hoy. Entonces vamos a unir a todos los compañeros ¿en qué? En la edificación del modelo argentino. Y se trabaja en los consejos para el proyecto nacional. ¿Qué van determinando los consejos? Que es lo que estamos haciendo ahora, en este momento, en todo el país, con todos los compañeros que están trabajando. Bueno, que vamos a construir una marina mercante. ¿Cómo? Como lo expliqué, charteando a casco desnudo, a cada unidad charteada a casco desnudo una orden de compra en un astillero nacional. Eso va a dar una cantidad de puestos de trabajo y va a tener una demanda de acero determinada que me va a indicar a mí que le tengo que dar dentro de un plazo al ejército argentino la orden de montar una fábrica militar de acero. Y que esa fábrica militar de acero me tiene que dar chapa naval. Ahora, Martín, acá también entran en juego el tema de los seguros, ¿no? Que son muy importantes. Pero yo te quiero hacer otra pregunta. Si vos después querés desarrollar lo de los seguros, está muy bien. La pregunta es, Milei puso de moda esto de no la ven. Y hay algunos que sí la vemos, otros que no la vemos, no vemos el modelo de Milei. Digo, no estoy diciendo que lo que vos estés planteando sea absolutamente fácil, porque indudablemente, como vos dijiste, 24/7, 365, todo el mundo a laburar. Pero evidentemente, ¿por qué el resto de los sectores de la política no busca este camino? Bueno, peor, el caso más extremo es este, de quien hoy nos gobierna, que solamente genera la bicicleta financiera y nada más. Porque la conducción, de hecho, son por los poderes indirectos. Porque digo, lo que vos estás planteando es una solución fácil, con mucho laburo, pero fácil, donde el conjunto de los 47 millones de argentinos podríamos vivir en cierta armonía, incluso económica, social, educativa, deportiva, cultural. Porque esa debe ser la principal, casi excluyente, obligación de un gobierno nacional: garantizar la paz interior. Ese es el asunto. El deber a cumplir es garantizar la paz interior. La paz interior, la unidad de los argentinos que hace a la paz interior. Pero para que haya paz tiene que haber justicia. Si no hay justicia, que no haya paz. No existe la paz sin justicia. Eso es esclavitud y silencio. Entonces, para que haya paz interior, tiene que haber concordia entre los argentinos.
No puede haber 5 millones de desocupados, muchachos. Y los 5 millones de desocupados que tenemos no lo creó Milei. Milei está creando 1 millón más. Vamos a terminar con 6 millones o 7 millones de desocupados cuando termine su gobierno. ¿Cómo lo podemos? Y no sabemos. ¿Qué tanta maldad puede hacer? No se sabe. Porque no la determinamos nosotros ni él solo. Depende si los que se arrogan la oposición de Milei le siguen dando gobernabilidad o no se la dan. Le siguen dando quórum en el Congreso o no se lo dan. Le aprueban o no le aprueban las leyes. Le permiten hacer el mal o no le permiten hacer el mal. Siguen en su especulación del mal menor o abandonan la maldad y se suman a la edificación de un movimiento que busque la verdad, la belleza y la bondad para los argentinos. Pero esto depende no solo de él. Él tiene todo el apoyo de las embajadas extranjeras. De todas las embajadas extranjeras. Tiene todo el apoyo, ¿por qué? Porque consideran a la Argentina un coto de casa. Un coto de casa. Lo dijo el Ramiro Berman. La Argentina, tierra prometida para partir y repartir. Cuidado, Cuidado. No son palabras nada más. No son palabras nada más. Están preparando el caldo. Pero hace para mucho que la pasa división. esto. ¿Qué te parece, querido? 50 años de decadencia nacional. Yo sumo más, porque empezó por allá por 1830. ¿Te acordás? El primer empréstito, aquel que apareció, después apareció la generación del 80, después, bueno, y un montonazo Pero de vino cosas. Rosa, vino Roca, vino Irigoyen, vino Perón, y otros más que no son tan grandes, pero porque Sáenz Peña también es importante. Sí, de Hay hecho. hombres que han sido valiosos, y hay hombres que hay que reivindicar. Ahora, nosotros decimos San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, sintetiza la línea nacional, Sí. pero también le agregó Roca, Teniente Coronel Richeri, el perito Francisco Pascasio Moreno, Vialet Macé, el padre de la sociología argentina, el primer informe del estado de la clase obrera. ¿De dónde se monta Irigoyen y Perón? Sobre esas bases. Entonces, y también los hombres que se integraron como Mosconi, Francisco de Arteaga. ¿Qué hizo Mosconi? Crea la primer petrolera estatal del mundo. Se entrega el petróleo y se entrega la bandera. Francisco de Arteaga crea la fábrica militar de avión en Córdoba. Sobre la YPF de Irigoyen, Perón desarrolla el campo de la energía y no solamente nacionaliza el petróleo, Perón nacionaliza y la producción de los elementos para la perforación, crea con Camesa el gasoducto Comodoro Rivadavia Buenos Aires, monta las refinerías más grandes del país, bueno, y toda la industria de base petroquímica que con el general Sabio en la dirección de fabricaciones militares utiliza el gas para hacer el ácido nítrico, utiliza el petróleo para fabricar todos los productos que se usan en la industria. Es muy fuerte lo que hace Perón, es muy poderoso, pero también hay que reconocer que tiene bases en Irigoyen, porque la fábrica de militares de aviones se convierte en industria aeronáutica y mecánica del Estado, y ahí es donde empezamos a fabricar autos, aviones propios, Sí. artículos del hogar, electrodomésticos, de todo se hacía ahí, era un emporio. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Todo lo demás es una discusión de roscas políticas que solo le importan a los de la rosca política, y el pueblo argentino las regurgita. El pueblo argentino hizo tronar el escarmiento y lo hizo sobre el peronismo. Eso es mi ley. ¿Cómo se conjugan en esa mirada, que hay muchos puntos de coincidencia, sin ninguna duda, Martín, la oligarquía nacional, que tiene más el espejo de jugar para los intereses extranjeros, de las corporaciones, que hoy son muchas más fuertes que los estados, y en este proyecto, en este modelo del cual estás describiendo, y que tenemos muchas bases de coincidencia, sin ninguna duda, como peronista, ¿quién puede estar en Sí, desacuerdo? que no está de acuerdo con el modelo argentino. Pero justamente, pero es más, no solamente peronista, todo lo argentino, creo que estamos de acuerdo con que hay que tener una marina mercante, Totalmente. manejar los puertos, los ferrocarriles. ¿Qué hay? Que
¿Qué hay que esperar acá, viejo, con el tema de los ferrocarriles? Como si fuera, no sé, encontrarle el agujero al mate. Y que no nos vuelvan a bombardear las plazas, hay que esperar, porque No, lo que estaba eso no. tratando de... Eso es la victimización, no, no va pero con el no es peronismo victimización, Martín, Sí, bueno. es parte de nuestra historia. Nosotros los Ese peronistas odio nunca aflojamos por antiperonista eso. que hay todavía, parece eso como... lo introdujeron ustedes desde el kirchnerismo. Nosotros después de los bombardeos del 55 y de la persecución que sufrieron nuestra familia, nosotros no nos rendimos. Mi abuelo no se rindió, mi abuela no se rindió, mi viejo no se rindió y Nosotros los 4 acá hermanos de mi tampoco viejo nos no se rendimos, rindieron. por más que adscribamos al kirchnerismo. No, bueno, pero cuando no se rindieron, discúlpame, te pero estoy la verdad planteando de que del 55 que me al 73, desilusionaste, esperaba otra cosa. del 55 de vos. al Gracias, no hablo más. 73, Chau. del 55 al 73, no se victimizaron, siguieron peleando los peronistas y no plantearon de que hagamos menos. De eso, no del kirchnerismo. Bueno, de la oligarquía. La oligarquía, ¿cuál es la oligarquía hoy? La oligarquía nacional, la que está... Elstein es la oligarquía. Tiene 1 millón de hectáreas en la Argentina. Macri, 1 millón de hectáreas en la Argentina, sí. Roca, Techín. Y entonces, ¿cómo se lo atiende a eso? exacto. ¿Cómo se lo atiende? ¿Por qué consolida Elstein 1 millón de hectáreas en la Argentina? Lago Escondido, Lewis... ¿Por qué lo consolida? ¿Quién le habilitó la pista? ¿Pero quién le habilitó la pista a Lewis? Ni la agarré. No, a Lewis se lo Carlos Saúl fue. No, yo no lo nombro porque trae Jetta, ¿no? En ese momento se No, la hace pista que está en la otra punta de Río Negro. Ujú, Lago Escondido. Y en la otra punta está la pista, en el paralelo 40. ujú. ¿Quién le habilitó la pista esa a Lewis? Entonces, porque si Nadie no se parece la que las habilitó. cosas están... La tierra era de él, el tipo hizo lo que se le dio por las pelotas. Ah, bueno, está bien. Desde Bueno. desde que Carlos Saúl y compañía le habilitaron comprar eso a otra cosa, ¿viste? El resto ya está. No le Bueno, importa está un bien. carajo, Si ustedes dicen ¿viste? que es así, está bien. Yo no los voy a contradecir. Martín, vamos a hablar un poquito ya para el cierre. Te recuerdo lo del seguro, que me gustaría que lo desarrolles un poquito. Ah, muy importante. Eso Sí. Perón lo hizo y más nadie. Ajá. Perón nacionalizó los seguros. ¿Por qué? Y porque pagar seguros al extranjero es un absurdo total. Pagar seguros al extranjero es un absurdo total. Entonces, Perón nacionaliza los seguros y la Argentina tiene autoseguro. Esto es importante porque, pero si no es una transferencia de guita que se va al extranjero a través de las compañías que no son argentinas. Porque vos tenés compañías argentinas que en realidad son mascarones de ploya de un negocio internacional. Porque ¿quiénes son los aseguradores detrás de las aseguradoras? Los que en última instancia, los ingleses, que son los que manejan todos los seguros del mundo, a través de el Lloyd's Register of Shipping, la compañía clasificadora, la sociedad de underwriters en Inglaterra, que son los que manejan el 90% del aseguramiento de las cargas marítimas en el mundo. El 90% del tonelaje marítimo está asegurado por los ingleses. Entonces es un poder indirecto que no se ve, que es invisible y que, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta como si fuera un régimen de orden natural. Porque el derecho positivo del inglés busca, el inglés niega el derecho natural. Niega que somos hijos de Dios, niega que estamos hechos a imagen y semejanza, niega que el hombre es bueno por naturaleza. ¿Y qué dice? El hombre, lobo del hombre, homo homini lupus. Y dice que no hay ley natural. ¿Por qué? El inglés es contractualista, materialista, utilitarista, nominalista y ateo. El nominalismo del inglés es aquel que dice que en realidad no hay un orden natural ni una creación, sino que esto es producto del azar, no sé, el Big Bang, la teoría de la evolución, toda una sanata mortal que trata de crearse como ley natural. Fíjate que se enseña. Dice, no, porque venimos del mono. La ciencia dice que venimos del mono. ¿A quién se le ocurre? Está el absurdo. No, porque hay un eslabón. No, porque vos fíjate. No, pero el ADN de una mosca de la fruta es tan parecido a un ser humano como un mono. Entonces no tiene relación esto. Pero bueno, son los absurdos en los cuales se ha rendido el pensamiento y la fe hacia la aceptación de una ciencia absurda que plantea absurdos que nadie cuestiona porque si no es señalado de loco, de místico, de fanático religioso o cualquiera de los insultos que el materialismo tiene para nosotros.
Martín. En eso el nominalismo del inglés, ¿qué hace? Trata de que, nombrando las cosas, crear la realidad. Nombra las cosas para crear la realidad. Él dice que las cosas, la realidad no existe, sino que esto es totalmente contrario a la doctrina nacional justicialista, que Claro. viene del derecho romano, de la filosofía griega y de la fe de los cristianos. Te quería consultar respecto, de la última vez que nos visitaste, yo no recuerdo si fue antes de la pandemia o cuando estábamos saliendo de la pandemia, creo que fue antes, cuando estuviste aquí en Rafaela y también estuviste en los estudios de la radio. A la fecha, también te has nutrido mucho de las redes sociales, que es muy importante, hay muchos seguidores ahí, es muy importante transmitir el mensaje desde ese lugar, ¿no? Aprovechando la tecnología. Sí, bueno, hacemos el pan con la harina que hay. A mí no me gusta tanto este mundo de las redes sociales, no creo que sea edificante y creo que vamos a un apagón y que ese apagón va a ser muy benéfico para todos. Pero para eso hay que preparar a nuestros niños, ¿no? A nuestros niños hay que enseñarles a hacer el fuego, hay que llevarlos cuando se hace una carneada, para que sepan los chicos que los pollos no nacen en bolsas de plástico. Claro. No salen de las góndolas del supermercado. Claro, la ¿viste? leche no se crea Que la sachet leche en no, góndola que no, del que es foto. la vaca no larga sachets de leche. Entonces que hay gente que está en tareas para producir esos alimentos, que de la leche se hacen los quesos. Entonces, todo eso es muy importante para volver al orden natural y salir de esta falsificación hipnótica que son las redes sociales, donde ¿qué generan? Generan el absurdo de que los chicos dicen, ¿y qué querés ser cuando seas grande? Dice, youtuber. No, querido, no, tenés que tener un trabajo real. Entonces, cierta prudencia con esta hegemonía cultural gramsciana del marxismo-leninismo moderno, que en realidad, a través de la hipnosis, tiene capturada la atención de todos. Nosotros tenemos que estimular que los chicos aprendan a hacer el fuego, ir a una carneada, hay que ir a pescar, hay que ir a cazar, hay que enseñar a vivir como criollos, hay que enseñar a vivir como criollos y hay que marchar al campo, hay que marchar a la ocupación territorial y al campo. Así como nuestras familias, bueno, los Armando siguen en esa línea, ¿no? Y claro, muchos otros argentinos. En mi caso ya no, porque mi familia ya eso lo perdió. Pero los Ayerbe son vascos de Tambo, del norte de la provincia de Buenos Aires, de Lincoln, y tenían el campo y la casa en el pueblo. Claro. Entonces no puede ser que los chicos tengan como perspectiva de vida a ver si pueden alquilar un departamentito con un amigo para irse a vivir solo sin papá y mamá. Esto es una degradación, producto de un pensamiento degenerado. No, porque la ciudad es de 15 minutos. Mirá las estupideces con las cuales nos quieren esclavizar. Nosotros tenemos que ir hacia una proyección que mediante el trabajo industrial y el valor agregado nacional hay que ir a un proceso de capitalización del argentino. Si el hombre no tiene capacidad de ahorro en su salario, es un esclavo que trabaja por la comida. Pero si puede capitalizar, volvemos al orden de Perón, porque Perón es el que hizo propietario a todos los argentinos. Le dio millones de hectáreas a los chacareros, pequeños y medianos, como nunca nadie. Y además Perón permitió que el obrero capitalizara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a crear, si Dios lo permite, un fondo obrero de capitalización nacional, donde la patronal va a hacer un aporte y los trabajadores van a hacer un aporte del 5% cada uno. Y sobre el 10% de la actividad que aporta la patronal y que aporta el trabajador, se constituye un fondo obrero de capitalización por rama de actividad. Entonces, lo metalúrgico, lo carpintero, los tamberos, los de la industria pesquera, todos por rama de actividad, engrosan un fondo de capitalización, por lo cual el trabajador, por cada mes de trabajo, recibe una acción. Es una acción de tipo preferencial. No se puede vender ni transar en el mercado de valores. Y el hombre que dice, bueno, yo tengo las acciones, ¿qué hace esto? Lo hace participar del capital de la empresa, no solamente de la toma de decisiones en el directorio, sino lo hace partícipe del capital de la empresa. Entonces, cuando el hombre participa del capital de la empresa, despierta un enorme interés para saber qué pasa en la empresa y además tiene derecho a memoria y balance, porque tiene un síndico propio. Entonces, se sienta el movimiento obrero, la Cámara Empresaria Argentina,
y el Estado, como árbitro y custodio de ese fondo de capitalización. Y ese fondo de capitalización es un fondo de inversión nacional donde los trabajadores participamos de esa toma de decisiones en ese fondo de capitalización. Cuando terminamos de trabajar y nos jubilamos, la cobramos toda junta. Toda junta. Entonces, ¿esto qué pasa? Y cuando el tipo se jubila y la cobra, ¿en qué la va a gastar? En los nietos. ¿Y los nietos qué necesitan? Zapatillas, ropa, juguetes, libros. Entonces la gasta acá. ¿Se ve? Queda todo acá. Pero esto tiene que ser un orden de la comunidad que, porque persigue el bien común, piensa de esta manera. ¿A quiénes invitamos para la jornada de hoy? ¿Cuáles van a ser los lugares donde vas a estar, Martín? Bueno, ahora vamos a estar a las 19 horas en la CGT, en Luz y Fuerza de Sí. Rafaela, invitados por el compañero y amigo Brarda, secretario general de la CGT y autoridad del Partido Justicialista de Rafaela, y vamos a expresar el modelo argentino para el proyecto nacional. Todos los argentinos están invitados, todos los argentinos de buena fe están invitados, todos los argentinos honrados están invitados, que son la mayoría, casi todos, casi todos, menos alguno que otro que son oligarcas, pero que son una minoría que lo que no tiene derecho es arrogarse la decisión de cómo nosotros vivimos, sino que hay que recuperar la voluntad soberana y hay que debatir de verdad. Porque si nosotros no hablamos las cosas de verdad, crudamente, de frente, directo, y decimos las cosas tal cual son, el peronismo no puede hoy ganar una elección. Entonces el problema es tener a este tipo Milei durante 8 o 12 años. Que sería un... Entonces, esto no va más así como está. Hoy no hay condiciones de ganar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que edificar el peronismo en qué? En sus bases fundantes, volviendo a la fe, volviendo al derecho romano, volviendo a la filosofía griega, y cortarla con todos estos dislates del progresismo, del nihilismo sostenido del Estado. Este tipo, Darío Stanraicher, en la televisión pública, haciendo el Martín Fierro con la E, con el lenguaje inclusivo, se burla de nosotros. Esta es la primera vez en la historia que el Estado financia el nihilismo. Esto es un absurdo total. Entonces, ¿a quién hay que poner en la televisión pública? A Alberto Vuela, el más grande filósofo de los argentinos, que tiene que ser ¿quién? Nuestro ministro de Cultura y Educación. ¿Y quién lo tiene que acompañar? Pablo Dávoli, Lucas Carena, grandes cuadros del pensamiento nacional. Marcelo Gullo, mira, te estoy nombrando, todos son de la provincia. Dávoli, Carena, Gullo. Sí. Son todos rosarinos. Mirá el semillero que tiene Santa Fe en Rosario, viejo, importante. Como tiene un semillero mecánico en Rafaela, porque Orestes Berta vive hace muchos años en Córdoba, pero Berta es rafaelino. Sí. Ah, bueno, entonces Vaso, Berta, cuidado, cuidado, es importante, es muy importante. Martín, querido, muchas gracias, se nos ha ido el tiempo, muy amable, que tengas una excelente estadía aquí en Rafaela, ¿eh? Gracias a todos, bendiciones para todas las familias rafaelinas, los esperamos hoy a las 19 horas. Fede, muchas gracias. Muy Gracias a amable. ustedes, Oscar, muchas gracias. Federico Armando y Martín Ayerbe, integrante, este último, del Movimiento de Liberación Nacional, compartió un lindo momento con nosotros aquí en el programa, acompañado también por su pareja Romina Cortaberría, vasca de pura cepa, le puse yo. Bueno, saludos a todos y gracias por habernos acompañado, muy amables.